Opus Philosophicae Initiationis International, nivel 1. Los pilares de la Pansofía, por Fileas del Montesexto. Tercera estancia. La sala de Oriente y Occidente. En el mundo abundan las distintas religiones, cada una dirigida a diferentes personas y épocas. La palabra religión deriva de un término latín cuyo significado raíz es reunir. De este modo, las diferentes religiones reúnen de diversas formas a sus seguidores con la fuente última de vida, como quiera que la llamemos, lo absoluto, Dios, la realidad divina o nombres similares. John Nalgheo. Ad dissipata colligenda. Reunir lo disperso. Al ingresar en la siguiente estancia del santuario panasófico, encontrarás una nueva placa de piedra donde se halla inscrito el antiguo axioma ad dissipata colligenda, esto es, reunir lo disperso. Un águila bicéfala preside la escena, mientras que el dios romano Jano muestra sus dos rostros, dos aspectos de una misma realidad. En las culturas primordiales, reunidas en torno a un centro sagrado, toda disciplina, todo oficio, toda actividad humana se manifestaba como una imitación de las conductas divinas. Dicho de otro modo, en las sociedades míticas de tiempos pretéritos, todos los hombres desempeñaban roles sociales complementarios de acuerdo a sus aptitudes, sintiéndose parte de un todo integral armónico, el cual brindaba un sentido trascendente a sus vidas. El ser humano, al alejarse progresivamente de ese centro primordial, fue olvidando su origen sagrado y se fue enterrando cada vez más en el materialismo, dispersándose y estableciendo barreras que lo fueron alejando de ese núcleo espiritual. Mientras la humanidad protagonizaba este alejamiento, que en lenguaje judeocristiano suele denominarse la caída, un conjunto de hombres sabios trató de mantener viva la llama de la sabiduría tradicional, un conocimiento ancestral y profundo, una filosofía perenne y atemporal, una pansofía. Según la tradición esotérica, existe una doctrina madre, una ciencia sagrada primordial, conocida también como Brahma Vidya, Gnosis, filosofía perenne o teosofía, que remonta sus orígenes a estos tiempos inmemoriales en los que el hombre y la mujer estaban en comunión con los dioses. Esta ciencia tradicional iniciática, que se ha presentado de diferentes maneras a los seres humanos, dependiendo del momento histórico y cultural, posee las claves necesarias para que el hombre despierte de su letargo, tome conciencia de su exilio y decida, de una vez por todas, regresar al punto de origen y reintegrarse. La doctrina madre reconcilia todas las diferencias aparentes entre las diversas religiones y filosofías, encontrando unidad en la diversidad. Siendo así, y entendiendo que existe una ciencia arcana y primordial, podemos comprender también que los grandes maestros de la humanidad, desde Buda a Cristo, pasando por Krishna, Mahoma, Quetzalcóatl, Zoroastro, Orfeo, Sánkara, Gurú, Nanak o Lao Tse, han sido los mensajeros de las enseñanzas tradicionales de la sabiduría antigua, adecuándolas siempre a las diferentes culturas y periodos históricos. Al enfrentarse a una doctrina espiritual tradicional, el estudiante debe considerar que la misma siempre posee dos aspectos que son inseparables y que aparecen como opuestos y a la vez complementarios. Estos dos aspectos reciben el nombre de exotérico y esotérico. Lo esotérico es interno, invisible y esencial, mientras que lo exotérico es externo, visible y superficial. Y por eso se dice que el verdadero filósofo sabe ver más allá de lo evidente.
traspasando la barrera ilusoria de la corteza. Si logramos educar y perfeccionar esa visión profunda de los símbolos, las ceremonias y las enseñanzas, estaremos bebiendo directamente de la fuente y comprenderemos la esencia y el cometido profundo de las mismas. Lo esotérico le da validez al sentido, a lo exterior y visible. Una ceremonia religiosa donde el oficiante y los feligreses desconocen el valor interno de la misma podrá ser estéticamente muy vistosa e incluso emocionante, pero en el fondo no dejará de ser una parodia intrascendente, un espectáculo hueco para hombres dormidos. Si quieres el hueso, debes romper la corteza. Edgar. Mientras que lo exotérico puede cambiar dependiendo del lugar y del momento, lo esotérico permanece inmutable. Mientras que la enseñanza primordial de la filosofía perenne es muy antigua y se mantiene sin cambios, la presentación de la misma se adapta de varias formas a las diversas culturas y periodos de tiempo. Por esta razón, aunque los símbolos tengan muchísimas formas de presentación, el contenido tiene el mismo sustento y siempre nos lleva a la unidad. Federico González alega que mientras lo exotérico nos muestra lo múltiple y cambiante, lo esotérico nos lleva hacia lo único e inmutable. Mientras que Fridtjof Schuon señala que el esoterismo no ve las cosas tal y como aparecen según una cierta perspectiva, sino tal y como son, él da cuenta de lo que es esencial y por tanto invariable bajo el velo de las diversas formulaciones religiosas, a la vez que toma necesariamente su punto de partida en una determinada formulación. Entonces, pues, debemos considerar al esoterismo como la piedra de toque, que reconcilia a los opuestos supuestamente incompatibles, al igual que la vara que regaló Apolo al dios Mercurio, el caduceo, que tenía el maravilloso poder de poner fin a todas las disputas. En nuestros días, podemos acceder con cierta facilidad a miles de documentos esotéricos y pseudoesotéricos. Sin embargo, aún en la sobredosis informativa moderna, la sabiduría arcaica permanece oculta a aquellos que no saben ver más allá de lo evidente y que no son dignos de hollar el sendero, ya que un estilo de vida incompatible con el sendero iniciático les imposibilita cualquier avance. En el pasado y desde una perspectiva eurocentrista, el mundo se solía dividir en dos mitades, Oriente y Occidente. Mientras que los romanos saludaban al sol con la clásica expresión ex oriente lux, iniciando la tradición por lo cual la luz viene de Oriente, los cristianos primitivos interpretaron esa misma idea focalizándose en el origen oriental de Cristo, orientándose hacia Jerusalén para rezar. Este origen conceptual de dos vertientes del esoterismo, uno occidental y otro oriental, representados por el Cristo, el ungido, que representa el arquetipo espiritual de Occidente, y por el Buda, el iluminado, que simboliza el arquetipo espiritual oriental. Ambos maestros, Cristo y Buda, desde una perspectiva interna, representan lo mismo. El mismo concepto es transmitido a través del simbolismo, donde se establece una correspondencia de la rosa y el loto con el sendero crístico y búdico, respectivamente. El loto oriental es una planta que hunde sus raíces en el fango, en la oscuridad del estanque, pero se abre paso y se desarrolla hacia la luz, ascendiendo a la superficie del agua y abriendo sus hermosos pétalos al sol. Este proceso representa el sendero espiritual, es decir, la pureza que surge de entre la inmundicia, desde la materia más grosera a la luz más excelsa. Del mismo modo, el hombre con una existencia material y corruptible puede imitar al loto y elevarse hacia la trascendencia. En las antiguas escrituras de la India se expresaba esta idea con la petición: de la oscuridad condúceme a la luz, de la muerte llevadme a la inmortalidad. La rosa occidental también se presenta como una alegoría del camino espiritual, con un tallo largo, cubierto de espinas, símbolo de las dificultades del sendero, hasta lograr una magnífica flor roja que abre sus pétalos a la luz. Tanto las espinas como el color rojo
aluden al sacrificio y la sangre, relacionadas con el Cristo. Los aspirantes y discípulos que siguen las sendas de Cristo o de Buda son conscientes de que la única forma de alcanzar la trascendencia es sintonizándose con el arquetipo divino, haciéndose uno con él, esto es, haciendo nacer al Maestro en su propio corazón. Esta sintonía se logra a través del trabajo interior, construyendo un puente simbólico con dos vías complementarias de conexión, la meditación y la oración. Mientras que a través de la meditación nosotros callamos y Dios nos habla, en la oración, por el contrario, Dios calla y nosotros hablamos. Ciertamente, utilizando estas vías, podemos entrar en comunicación directa con nuestro Maestro, y las dos vías son efectivas si se realizan de forma consciente y en silencio. En este sentido, vale la pena aclarar que orar no significa pedir y que meditar no significa evadirnos de la realidad. Estas dos vías, la oración y la meditación, son medulares en todas las tradiciones espirituales y se complementan con una tercera, el estudio de los textos sagrados. En este sentido, tenemos que Dios nos habla mediante la meditación, Dios nos escucha mediante la oración y Dios nos escribe mediante sus textos sagrados. Si Jesús naciera 1000 veces en Belén, pero no nace en tu corazón, de nada te serviría. Ángelus Silesius. Resumen de la sala de Oriente y Occidente. Existe una doctrina madre que reconcilia todas las diferencias aparentes entre las diversas religiones y filosofías, transmitida de generación en generación por maestros e instructores. Toda doctrina espiritual tradicional posee dos aspectos que son inseparables y que aparecen como opuestos y a la vez complementarios: lo exotérico y lo esotérico. Lo esotérico es interno, invisible y esencial, mientras que lo exotérico es externo, visible y superficial. Lo esotérico le da validez y sentido a lo exterior y visible. La comunicación con nuestro Maestro interior se logra a través de dos vías complementarias, la meditación y la oración. Cuento: el espejo de la diosa. Se cuenta que la diosa Venus tenía un espejo donde se miraba y estudiaba todas sus actitudes. Pero un día se le cayó de las manos y se rompió en muchos pedazos. Al ruido que el espejo produjo en su caída, acudieron las ninfas de la diosa, tomando cada una de ellas un pedazo del espejo roto. Al cabo de un tiempo, las hermanas sirvientas de Venus se dispersaron por el mundo, y cada cual se vanagloriaba de poseer el espejo de la diosa. Pero un sabio, que había recorrido varias comarcas, quedóse maravillado ante la posibilidad de que tuviera tantos espejos como ninfas la diosa Venus, y para saber la verdad, interrogó a una de ellas. «Dime, ninfa encantadora, ¿es verdad que posees el espejo de la diosa Venus?» «Sí», contestó la doncella. «¿Y cuántos espejos tenía tu señora?», objetó de nuevo el sabio, altamente sorprendido. «Uno solo», contestó ella. «¿Y cómo se explica entonces que sean muchas las ninfas que se vanaglorian de tener el espejo de la diosa Venus? No, el espejo de Nuestra Señora se hizo añicos un día al caer al suelo, y nosotras, afanosas de poseer algo de ella, tomamos cada cual un pedazo del espejo roto», replicó la hermosa joven. «Así pues, lo que vosotras poseéis es un trozo del espejo roto y no el espejo cada una, ¿no es así?» «Así es», respondió la ninfa, algo sonrojada. Y entonces el sabio comprendió la elevada enseñanza que encerraba la leyenda, puesto que le hizo ver la clara verdad de las cosas. Hasta aquí la tercera estancia.